Bueno, vamos a iniciar entonces recordando que la ubicación de las celdas pues es supremamente importante. Recuerden que ahí es donde voy a colocar la información, donde voy a colocar eh, todo lo que nosotros vayamos a escribir, y esas ubicaciones de celdas pues están compuestas por columnas y filas. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte donde estoy ubicado, que es la celda E5, voy a escribir un texto largo, ¿sí? Bastante largo para la celda. Si ustedes se dan cuenta, el texto, en algún momento que estoy escribiendo, se va viendo aquí en la barra de fórmulas, pero si vemos el tamaño de la columna E, tiene un espacio y tiene un determinado tamaño. Por supuesto, lo que estoy escribiendo, ¿sí? Es un texto que en algún momento es muy largo y prácticamente se está pasando a la columna siguiente, a la F. ¿Sí? Em, Suele suceder que el texto puede hacer ese tipo de comportamientos, ¿no? Puede pasarse o puede ser más largo del tamaño que está determinado, ¿sí? Por varios factores. Pero la idea es que estas columnas en algún momento, si yo saco el menú contextual, que es con clic derecho sobre la columna, me va a mostrar un componente que se llama el ancho de la columna, que ese es uno de los que modifica ese mismo ancho que tiene predeterminada la columna. Por supuesto hay más, ¿no? Hay más elementos en el menú contextual. Por ejemplo, miren que aquí yo podría cortar la columna, la podría copiar, ¿sí? Podría utilizar estas opciones también que aparecen acá. Insertar una columna, eliminar una columna, borrar solo el contenido de la columna. Ese tipo de opciones pues también aparece acá. Por ahora voy a ir para el ancho y miren que aquí me aparece un numerito que me indica pues que ese es el ancho de la columna, ¿sí? 10.75. Este número se puede modificar. Entonces, por ejemplo, yo le voy a colocar aquí 25, ¿sí? Y le doy a aceptar. Entonces, mire que la columna, la E, ya es una columna mucho más ancha. Yo le puedo modificar el tamaño, ¿sí? De ese ancho y se lo puedo ir acomodando. Bien. Eso sería pues con el ancho de columna. En este caso, pues parece que nos quedó muy grande. Voy a colocarle 20 y bueno, ahí sí ya quedó como apenas. ¿Listos? Esa es una forma de colocar ese ancho o de modificar el ancho. Miren que el texto pues ya está en una sola columna. No se pasa a la siguiente columna. Si a mí me pasara esto, también yo puedo tener aquí a la columna, ¿no? Ubicarme en, digamos, en la división de las dos columnas, ¿sí? Y el puntero del mouse me va a cambiar, va a aparecer una cruz de color negro, ¿sí? Eh, y ahí es cuando esas flechitas que me indican hacia la derecha y la izquierda, pues ya me indican que estoy ubicado en la división de las dos columnas. Aquí voy a presionar el clic izquierdo, ¿sí? Voy a mantenerlo y voy a empezar a enviar o a moverlo, perdón, hacia la derecha hasta que ya cubra el espacio del texto que quiero pues acomodar en esa columna. Y ahí ya suelto. Entonces miren que aquí también se puede modificar el tamaño de la columna. Simplemente presionando, manteniendo presionado eh, el clic cuando aparezca este icono, el que es una crucecita de color negro, que está en el borde de las dos columnas. Mientras yo me salga de ese borde, pues el símbolo del puntero del mouse cambia. Mire, por ejemplo, aquí aparece una flecha hacia abajo, por aquí ya aparece una cruz que tiene un fondo como blanco, ya él empieza a cambiar. Entonces, esto se puede modificar de tamaño manualmente. También me puedo ubicar aquí, en esa misma cruz, y no solo mantener el clic izquierdo presionado, sino hacerlo dos veces, pues relativamente rápido o seguido. Y esas dos veces hace que la columna se acomode automáticamente al texto. Entonces, él se acomoda solito. Bien. No hay necesidad de moverlo, no hay necesidad de mantener el clic izquierdo sostenido hasta pues cuadrar el tamaño, sino simplemente con dos clics izquierdos en ese símbolo, eh, pues ahí es donde va a aparecer el tamaño adecuado de acuerdo al texto que esté escrito. Entonces él se acomoda automáticamente al texto.
y eso pues me permite cambiar este ancho de columna. Pasa lo mismo con las filas. Entonces, aquí tenemos una fila. La fila, yo le puedo dar clic derecho, también aparece pues varias opciones. Y aquí si no manejamos un ancho, si no manejamos es un alto. Entonces aquí hay un alto eh, de la fila y en este momento pues predeterminado está el 15. Yo le puedo decir, por ejemplo, que el ancho que tenemos acá sea 30, el alto, perdón, y el texto, miren que pues quedó un poquito abajo, pero la fila, que es la número 5, ya cambió de tamaño, se volvió mucho más grande esa fila. Claro, el texto no está ubicado, pero sí se puede ubicar. La idea es que ese ancho de fila, pues también se puede modificar. Pasa lo mismo con el puntero del mouse cuando yo me ubico entre dos filas, ¿sí? Y le puedo dar doble clic y él automáticamente cambia el tamaño a ese texto y se acomoda al tamaño de ese texto. Eso pues es básicamente la manipulación de esas columnas en cuanto al tamaño. Como les decía, estas columnas, por ejemplo, se pueden eliminar o se puede insertar una misma columna, ¿sí? De pronto aquí no se ve mucho porque está en blanco, pero sí podríamos, por ejemplo, borrar contenido e inclusive eliminar. Entonces mire que ahí lo que hizo él fue desplazar la que estaba en F, la desplazó y la convirtió en E cuando eliminamos la columna. Eso es lo que hace, desplazar las columnas y pues no perder esa secuencia, ¿sí? Cuando ustedes no vean la secuencia, puede pasar que esa columna o la fila esté oculta. Entonces por aquí hay una opción que dice ocultar. Y aquí si ustedes ven en la parte superior estamos en D y después saltamos a F. Entonces aquí se vuelve la separación como un poquito más gruesita. eh, y eso significa pues que en algún momento tengo una columna oculta entre la D y la F, que en este caso sería la E. Puedo seleccionar estas dos columnas y decirle clic derecho, mostrar. Y él vuelve a mostrar la columna E. No es que se haya eliminado, simplemente la estábamos ocultando como para no verla en ese momento. Entonces esa secuencia sí digamos que se perdería a la hora de ocultar, pero realmente pues lo que está es oculta eh, la columna. Lo mismo se van a dar cuenta que estas filas también se pueden ocultar, ¿sí? Y hay unos procedimientos que también más adelante lo vamos a ver, que también las pueden ocultar automáticamente. No es que se pierda la información, ¿no? Digamos que si yo oculto eh, esta fila 4 y la oculto, pues no es que se pierda lo que yo escribo ahí, simplemente está oculto, ¿sí? Cuando yo lo vuelva a mostrar, vuelve a aparecer otra vez el texto. ¿Listos? Entonces, eso me va a permitir, o esas opciones de la columna me van a permitir manipular esa columna. Em, los formatos o como yo modifique las cosas también depende de lo que yo escriba, ¿sí? Esto también es como interactivo con lo que yo le puedo cambiar a lo que yo escriba. En este caso, esta opción que coloco aquí de texto, ¿sí? O lo que acabo de escribir, cualquier cosa puedo escribir números, si quiero por acá puedo escribir números. Em, Esto me va a permitir también aplicar una serie de cambios. Los cambios, por lo general, que se le pueden hacer a estos, a lo que yo escriba dentro de la celda, pues por lo general son cambios que están en la parte superior y que casi siempre están en la pestaña de inicio. O sea, la mayoría de los cambios están relacionados aquí en esta parte. A eso pues los llaman formatos y entonces yo le puedo cambiar el formato a esto que acabo de escribir, a ese texto que acabo de escribir, pues le puedo hacer distintos cambios. El que casi uno mira siempre es el primer grupito que aparece en la parte superior y ese grupito se llama fuente, ¿sí? Ese es un grupo pues bastante grandecito. Eh, Al del lado está uno que se llama alineación y al lado está uno que se llama número. Son como los tres grupitos principales que uno casi siempre mira. No significa que no haya más cosas que mirar en la cinta de opciones, solo que eso pues eh, me modifica el formato de lo que yo estoy escribiendo. Fuente pues es básicamente la forma visual en que nosotros estamos viendo ese texto.
y eso, a eso lo conocemos como fuente. Por supuesto, esa forma visual pues tiene nombres. Y en este momento, pues aquí arribita aparece un nombre que dice Calibri. Entonces, la forma en que estamos escribiendo, em, pues es una fuente, ¿sí? O es una forma visual que se llama fuente y se llama pues Calibri. ¿Sí? Si yo quiero mirar más fuentes o más tipos de fuentes, aquí hay una flechita al lado de Calibri, ¿sí? En una esquina, y la puedo presionar y miren que ahí me muestra más tipos de fuentes. En este caso, para este Office, los que tengan como una nube con una flecha hacia abajo, esas sí toca descargarlas. No vienen, digamos, instalado con Excel. Y pues hay unas fuentes que sí nos tocaría descargarlas, ¿sí? Nos tocaría tener una conexión pues disponible. Las demás, claro que las puedo tener. Entonces voy a moverme, voy a colocar aquí otra vez la palabra texto para que lo veamos. Aquí voy a colocar pues otra fuente distinta, por ejemplo esta que dice Algerian. Algerian, ¿listo? Y ahí está cambiando el texto, ¿listo? Eso es básicamente un movimiento basado en la fuente. Y miren que ese texto es un poquito como grandecito, ¿no? En referente al anterior que teníamos que estaba en Calibri. El tamaño también hace que las celdas se modifiquen. Entonces, por ejemplo, aquí hay un numerito, ¿sí? Que también me habla del tamaño de la fuente y yo lo puedo modificar. Miren que cada vez que yo me ubico en un número del tamaño, pues va aumentando ese texto. ¿Listo? Miren que automáticamente el texto hizo que la fila cambiara y la fila se volvió más grande. ¿Sí? Eso también, pues, ese movimiento de las filas, pues también se da con el cambio de fuente, con el cambio de tamaño de la fuente. Él se va acomodando solito. Lo que sí no se acomoda es la columna. ¿Sí? Aquí sí nos pasamos de la columna, entonces ya saben que dando doble clic en un borde, pues él se acomoda automáticamente. Y esta forma, pues también va a modificar un poquito las filas, como les decía, pero se pueden utilizar pues las que yo necesite. Si yo necesito un texto pues tan grande, digamos para el título, pues no hay ningún problema, se utiliza. Simplemente es acomodarnos después a cómo va a quedar el resto de la información. En este caso, para este texto que está aquí al lado, también se puede utilizar un aumento de tamaño con una A que está mayúscula al lado del número 11. En este caso el 11 pues indica el tamaño de la fuente. Y esto se puede aumentar también con estos botones que aparecen ahí. Miren que él empieza a aumentar como de uno en uno. ¿Sí? O inclusive pues la puedo reducir. También puedo empezar a acomodarle de acuerdo a lo que yo necesito. Esas ubicaciones o estos elementos que están en la parte superior de fuente pues me van a permitir em, cambiar el tamaño de la fuente y por supuesto seleccionar una fuente distinta. Probemos otra fuente por acá. Ahí está. Bueno, o sea, no cambió, no se notó mucho el cambio. Mm, de pronto esta sí se nota el cambio. ¿Sí? Otra fuente que también se puede utilizar. Tengan en cuenta que las fuentes que uno descarga, ¿sí? Estas que tienen como una nubecita, em, la idea es que cuando nosotros tengamos que descargar esas fuentes, pues el otro lado o la otra persona que también va a ver el documento o las personas que vayan a ver el documento, pues tienen que descargar la misma fuente, porque si no la descargan, pues ellos van a ver distinto la parte visual, ¿listo? Entonces a veces pues las fuentes pues son muy chéveres de utilizar, pero pues todo el mundo tiene que reconocer esa fuente, tiene que tenerla instalada, ¿listo? Para poderla pues ver tal cual la persona diseñó inicialmente. A este texto que está aquí, también le puedo aplicar pues una serie de opciones. Las que están en la parte inferior son una serie de opciones que me van a modificar esa fuente. Bueno, aquí no la voy a utilizar con esta. Vamos otra vez aquí texto.
Y voy a utilizar una opción que se llama control, negrita, que se aplica con control N. Habíamos visto pues un ejemplo de utilización. Y miren que el texto pues se vuelve un poquito pues más negrito, ¿sí? La siguiente es una fuente que habla de cursiva. La cursiva pues visualmente se ve como un poquito inclinado. Miren que ahí el texto pues parece como un poquito inclinado en la parte superior. Em, y la siguiente es un subrayado. Entonces yo también puedo subrayar esas opciones que aparecen de texto. ¿Listos? Esas son opciones eh, que puede uno colocar em, también y que son pues rápidas de manipular, digámoslo así. En cuanto a la celda, ¿sí? Fuera del elemento que tenemos aquí escrito dentro de ella, recuerden que esta cuadrícula no es que se vea a la hora de imprimir. Por aquí voy a ir a la parte de archivo, imprimir, y en la visual pues miren que la cuadrícula no se ve, es una hoja en blanco. Y las tres cosas que yo escribí pues es lo que aparece ahí. Si yo quisiera que esto se viera, o estos bordes se pudieran ver, pues tengo que colocar esa serie de bordes. Entonces aquí hay una opción de bordes, hay bastantes tipos de bordes, desde los que puedo colocar, ¿sí? Bastante sencillos estos cuatro primeros, individuales inclusive. Por aquí hay una opción sin bordes para colocar todos los bordes o bordes un poquito más gruesos. Todas estas opciones pues permiten colocar unas variaciones de bordes. ¿Listo? O al final yo puedo dibujar el borde. Hay una opción que me va a permitir dibujar el borde también. Entonces miren que el puntero eh, me acaba de cambiar y parece un lapicito. Entonces aquí lo único que toca seleccionar es o darle un clic a la línea que yo quiero que se visualice. Entonces aquí dibujé el borde superior, aquí el de la derecha, aquí el de la izquierda y aquí el de abajo. Eso lo puedo hacer individual o lo puedo hacer con estos bordes que aparecen acá. Cualquiera de esos dos funciona. Si yo lo voy a verificar en impresión, miren que el texto de centro pues ya tiene los cuatro bordes que habíamos dibujado. Ahí ya se ven los bordes. Mientras tanto pues no se verían ese tipo de bordes. Y los puedo pues seguir dibujando, ¿no? Si yo necesito pues más bordes ahí los puedo dibujar. Me puedo salir, hay una tecla que se llama SC en la parte superior izquierda. ¿Sí? Simplemente la presiono y ya sale de esa opción de dibujar pues los bordes. Y ya tengo pues dos cuadritos de bordes. Voy a ampliar un poquitico esto. Este cuadrito, ¿sí? Y la siguiente opción que aparece también de fuente es un color. Entonces yo le puedo colocar, por ejemplo, a un texto un color, ¿sí? De relleno. El relleno es el fondo. Miren que aquí le coloqué uno azul. A este texto le podemos colocar otro. Cada vez que yo me ubique en un color, pues él va apareciendo mm, em, como de fondo. Sin embargo, pues para aplicarlo sí tengo que dar un clic. eh, y ahí sí ya se aplica el fondo. ¿Listo? La siguiente que aparece con una línea rojita, pues es el color, pero de la fuente. Ya no es del fondo, sino la fuente. Eh, por ejemplo, es amarilla. ¿Listo? Esto le va a permitir pues llegar a como una opción mucho más fácil de tener una opción mucho más fácil de modificar pues colores y modificar ese tipo de elementos dentro de la celda. Entonces toda esta partecita que está aquí de fuente pues es bastante útil para modificar el texto, para modificar la fuente, el tamaño, los colores, el fondo de la celda, inclusive pues darle bordes a la celda. ¿Sí? Esa es una de las cosas que me permiten ese grupito que está ahí. Hay muchas más, pero ya pues ahorita se las muestro. Sin embargo, estas son las que tienen pues un acceso un poquito más rápido. Bien, aquí en el siguiente grupo que se llama alineación, em, esto nos va a permitir ubicar el texto que nosotros tenemos dentro de la celda. ¿Qué pasa aquí con este texto
que nosotros estamos viendo aquí en el centro en la columna D. Este texto pues es bastante pequeño y está, digamos, ubicado en la parte inferior y está ubicado hacia la izquierda. Entonces yo puedo utilizar la alineación de lo que está en la celda para ubicar ese texto un poquito mejor, ¿sí? O donde yo lo necesite. Aquí en alineación, las tres primeras que aparecen aquí, que son como tres rayitas, ¿sí? Aparecen en distintas posiciones. Miren que la que está seleccionada en este momento dice parte inferior. Entonces, si yo me voy a la del centro, el texto cambia al centro. Y si me voy a la que está al lado izquierdo, el texto cambia a la parte superior. Entonces, miren que estos tres lo que hacen es modificar la posición del texto. Al centro, abajo o en la parte superior. Como esto es un cuadrado bastante grande, entonces también necesitaría ubicarlo en forma horizontal. Aquí estamos, digámoslo, hacia la izquierda, aquí estamos hacia el centro y aquí estamos hacia la derecha. Entonces, yo lo quiero completamente centrado, pues primero lo centro horizontalmente y después lo centro verticalmente. Y miren que el texto ya quedó completamente centrado. Y esa opción pues se nota un poquito más cuando hay celdas muy grandes y cuando el texto pues es pequeñito. Mientras que yo escriba en otra celda de otro tamaño, por defecto siempre va a quedar en la parte inferior, pues como no es muy alta la fila, pues no se nota, parece que estuviera en el centro. Y el texto pues en este caso miren que aparece hacia la parte izquierda, alineados a la izquierda. Entonces esa es la forma pues por lo general que aparece por defecto. Sin embargo pues en unas celdas más grandes se vería pues extraño, ¿no? La ubicación de ese texto. Y por eso pues que en algún momento yo puedo eh, colocar la alineación de eso que está aquí en esta celda. Por eso pues digamos, los muestro un poquito más grande, para que se den cuenta pues que yo puedo mover el texto dentro de una celda que es bastante grande y ubicarla pues de una forma mejor. Bien, entonces eso también pues me va a permitir modificar el texto. A algunas personas pues también les gusta modificar la forma en que se ve, digamos el ángulo en que se ve el texto, ¿sí? Y lo pueden pues cambiar y el texto pues ya no se vería así en esta forma horizontal. Por ejemplo, aquí hay una opción en la parte superior que dice AB y tiene una flechita azul como apuntando como hacia arriba, hacia la derecha. Eso se llama pues orientación. Y yo le puedo colocar orientación al texto que tengo, ¿sí? Miren que ahí el texto cambió de orientación. eh, Nos está colocando pues como el cuadrado que estábamos haciendo pues como en un ángulo. Y esto pues va también modificado con el borde que estamos teniendo, ¿sí? Lo estamos haciendo pues en un ángulo, eso sería como 45 grados y el texto pues va a cambiar un poquito. Podemos, por ejemplo, colocarlo vertical, ¿sí? Aquí no es que se vea mucho, ya lo amplío. Miren que el texto se escribió una letra debajo de la otra. De pronto, si nuestros espacios pues fueran muy angostos, ahí nos serviría pues colocarlo de esa forma. Y esos son también movimientos que se pueden tener de orientación del texto. Hay que tener cuidado con estos porque pues a veces no los vemos, ¿sí? Los cambiamos pero eh, no los podemos de pronto visualizar porque el tamaño de la celda pues no nos da. Entonces ahí es donde efectivamente pues yo tengo que cambiar el tamaño de la columna o de la fila para que los podamos ver, ¿sí? Pero también se puede utilizar muchas veces de esta forma. Para que lo tengan presente esta opcioncita, pues a veces nos saca de algunos problemas para que entre de pronto el texto, ¿sí? O que utilice un espacio de columna, pues de pronto muy pequeñito, ¿sí? Que de pronto nos permitiría pues acomodar formatos. Em, Esta opción pues aparece aquí en la parte superior. Por aquí hay otra también parecida que dice AB, ¿sí? Pero ya les voy a mostrar. Miremos por aquí a un ladito.
otra celda que está aquí, ¿sí? Y voy a empezar de pronto a escribir esto, título largo, demasiado, bueno, un texto largo, ¿listo? Si yo me voy a ubicar fuera de esta celda donde estoy escribiendo, miren que el texto pues sigue siendo muy largo con respecto a la celda. Ahí está seleccionada la celda. Y la opción que está en la parte superior, en esta que dice AB también, pero con una flechita como hacia la parte de abajo, ¿sí? Hay una C inclusive debajo, me permite ajustar el texto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo presione ahí? Miren que el texto se acomodó a ese tamaño de la celda. Entonces, este también nos saca a veces de apuros, porque a veces pues solo tenemos un espacio, ¿sí? Eh, muy controlado en la columna, pero sí de pronto podemos aumentar el de la fila. Entonces, aquí el tamaño de la fila, eh, pues eso nos ayudaría a acomodar el texto pues un poquito mejor. Eso sí, pues dése cuenta que cuando yo lo voy a modificar, ¿sí? Él de pronto sí lo acomoda, hace lo que tiene que hacer, pero a veces nos corta las palabras. Entonces mire que aquí cogió demasiado y dejó la O en la parte inferior. Eso también puede pasar con las palabras. También nos tocaría pues empezar a acomodarlo un poquito mejor para que se vieran todas las palabras completas. Así estuvieran en distintas filas dentro del mismo cuadro, pero que se viera un poquito mejor. Esa también sería pues una opción em, de utilizar. Esta opción que dice ajustar texto. A veces una de las celdas que nosotros tenemos, voy a colocarle por aquí un color, ¿sí? Y voy a colocarle un color aquí a esta otra. Esas dos celdas pues tienen un tamaño determinado, de pronto el texto que yo haya escrito en otro lado pues eh, no me permite cambiar el ancho de la columna, pues que pues esto digamos que ya lo diseñé, esta partecita de abajo, eh, donde le voy a colocar como un azul, digamos que eso no es inamovible ahí, ¿sí? Pero yo sé que necesito un texto bastante largo en la celda amarillita. Eh, entonces también se puede utilizar lo que se llama combinación. ¿Qué puedo hacer aquí? Estas dos celdas, la amarilla y la verde, que están funcionando como dos celdas aparte, ¿sí? Aquí, por ejemplo, voy a escribir uno, aquí voy a escribir dos. Son dos celdas aparte, ¿sí? Yo las puedo combinar para que funcionen como una sola. Pues las dos, selecciono las dos y hay una opción, un cuadradito, que se llama combinar y centrar. Por supuesto, si hay texto en una de las celdas, que en este caso es la de la derecha, eh, me va a hacer la advertencia, ¿no? Me va a decir, ojo porque el valor que está a la izquierda es el que va a quedar. Y el valor que está a la derecha, el número 2 pues ese sí, grave, sí, ese se va a desaparecer. Entonces ahí me hace la advertencia, le voy a decir aceptar. Y miren que ya la celda funciona como una sola. ¿Sí? Em, ya el color amarillo pues queda en J y K. ¿Sí? El color verde se desapareció, inclusive la información del 2 se desapareció. Y ya esto funciona como una celda única, ¿sí? Aunque esté en dos columnas separadas, esto ya funciona como una celda. Y esto pues a veces me permite pues utilizar eh, ciertos espacios, ¿sí? Para que se vean un poquito grandes, pero internamente o los demás o los que estén en la parte inferior, pues yo los puedo modificar a mi gusto. Por ejemplo, aquí, no sé, el de la K lo podría colocar bastante pequeño, ¿sí? Y miren que ya el espacio yo lo puedo jugar con él, ¿sí? Y sin embargo, pues el amarillo sí queda grandecito, queda un poquito más grande. Lo necesito un poquito más grande, pues selecciono, ¿sí? Lo amplío, por ejemplo, a L y M, que es la columna que está al lado derecho. Presiono el botón de combinar una vez para quitar lo que ya estaba combinado y vuelvo a presionar el botón de combinar para utilizar pues las dos columnas que ya había seleccionado, la L y la M. Miren que ahí pues ya estamos ubicando cuatro columnas, ¿sí? En esa misma celda o el ancho de cuatro columnas y esto pues realmente funciona como una sola celda, ¿no?
Aquí yo puedo escribir lo que sea y esto funciona como una sola celda. Ya no funciona como la celda solita bajo la columna M ni bajo la columna L, sino esto funciona como una celda en común. Pues esta combinación pues es bastante importante tenerlo en cuenta. Bien, hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones que tengan sobre esa manipulación. Son los iconos que están aquí, pues como les dije hay más, solo que pues estamos viendo pues los que aparecen aquí un poquito pues a la mano, ¿sí? Para manipular pues esas acciones. ¿Listos? Gracias, Carmen Ellen, Alba, muchas gracias. Marcela, gracias. Bien, eso me va a permitir, o esas opciones me van a permitir pues jugar con la fuente, que es la forma visual en que tiene el texto ahí, jugar con las ubicaciones, gracias Adelaida, del texto, ¿sí? Jugar con los anchos, con las columnas, con los altos de las filas, ¿sí? Con colores, eh, con tipos de fuentes, con fondos, con el fondo de relleno de las celdas, inclusive con la forma en que nosotros tenemos orientado el texto. Pues todos esos pues son útiles en algún momento. Claro, cuando ya empezamos a exagerar y colocar una sola celda con una cosa y la otra al lado con otra, y bueno, eso ya se vuelve eh, bastante vistoso y pues a veces se pasa. Entonces, pues hay que tener en cuenta también el diseño de lo que vayamos a hacer y los colores y bueno, que vamos a utilizar. A veces pues no es que se vea bien un fondo de este tipo de azul con ese verde. De pronto algo que resalte más pues si es algo oscuro con algo claro. Entonces hay que tener en cuenta pues esos colores también para manejarlos. Bien, voy a agregar aquí otra, o bueno, traemos un poquito más abajo. Em, a los números les pasa algo similar, pues hay algunas opciones que se pueden utilizar, ¿sí? Con los números. Eh, También se les puede aplicar frente, se les puede aplicar alineación. Bueno, todo lo que tenga que ver que vimos ahorita, pues es básicamente lo que se le puede hacer. Pero mm, eso tiene unas opciones adicionales. Aquí hay una opción o un grupo que se llama número. Y los primeros iconos que usted ve debajo de una palabra que se llama general, pues son iconos que me van a permitir aplicar un tipo de formato a estos números. ¿Por qué pues hablo de números? Porque aquí los símbolos que aparecen, por ejemplo, es el de pesos, que es un formato pues que se aplica a los números y no se aplica, por ejemplo, al texto. Entonces, algo que está escrito como, por ejemplo, esto, texto, pues uno no le aplica el símbolo de pesos, porque no significaría pues nada. En cambio, a un número, pues sí se le puede aplicar. Aquí voy a presionar el símbolo de pesos y miren que el formato del número ya cambió. Automáticamente le apareció un símbolo de pesos. Miren que aquí el número ya tiene un punto para separar los miles, ¿sí? Y la coma es para los decimales. Entonces ahí me aparece pues dos decimales después de la coma. Y eso ya es un formato. Anteriormente, cuando yo estaba ubicado en esta celda, en la parte superior decía general. Y ahora mire que dice que el formato se volvió contabilidad. Entonces, esto me sirve, pues, por ejemplo, para hacer operaciones contables que tenga el formato, eh, pues, de contabilidad, ¿sí? A ellos les gusta utilizar decimales porque, pues, para ellos son muy importantes. Entonces, efectivamente, cuando yo hago operaciones que requieran ese conteo de decimales, pues también me aparece el formato, digámoslo así, ya listo. Al lado hay uno, perdón, al lado hay uno, hay un numerito y también hay un símbolo de porcentaje que también se lo puedo aplicar. Mire que ahí ya aparece un porcentaje, 100%. Este número que acabamos de dejar en porcentaje también pasó de general a un nombre que se llama porcentaje, en la parte superior. Entonces miren que a esos numeritos o esas acciones que estoy seleccionando, pues me hacen cambiar el tipo de formato. Por acá hay uno, voy a escribir un número 2000, digamos, bueno, 20.000. Hasta ahí, digamos que es 20.000, pero si se dan cuenta los números, pues
No es que tengan algo que me indique que eso tiene miles. Estos tres ceritos que aparecen al lado de porcentaje hacen que en algún momento también se coloque la separación. Entonces aquí me colocó un punto eh, para los miles y me colocó la coma para los decimales. No la dejó pues necesariamente como el formato que tenía el símbolo de pesos, pero sí pues ya ese número me va a permitir pues separar digamos una cantidad con los miles y ese símbolo pues también es bastante importante. Eh, los que están abajo con unas flechitas azules lo que van a hacer es modificar la cantidad de decimales que yo tenga. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo dos, ¿sí? Ahí hay dos ceritos después de la coma. Y si presiono disminuir decimales, pues ya solo me aparece uno. Si utilizo la otra opción, lo que hace es aumentar la cantidad de decimales. En este caso, miren que aumentó a 3 decimales. Entonces yo le puedo quitar, de pronto a mí no me gustan los decimales o no se requieren decimales. eh, y ahí ya pues lo dejo en simplemente 20.000. ¿Sí? Ahí ya pues el número está cerradito, pero sí tiene la separación de los miles. Y estos tipos de formatos, miren que en algún momento cuando yo los modifico, el formato ya ni siquiera es de contabilidad, ya ni siquiera es de general, sino me aparece en la parte superior como personalizado. ¿Sí? Cuando yo los modifico, los formatos pues se vuelven personalizados. Bien, esto es algo que uno pues debería hacer con información. Uno siempre debería estar teniendo en cuenta qué tipo de información hay en las celdas y si necesitan pues un formato especial. ¿Sí? En este caso pues de pronto necesitamos hacer operaciones que impliquen monedas, pues utilizar un formato como el que aparece aquí con el símbolo pesos. De pronto simplemente son cantidades, ¿sí? No es moneda sino cantidades, pues sería bueno pues separarlo con miles, ¿sí? O de pronto son porcentajes y la idea es que tengan ese símbolo de porcentajes pues para que se sepa que eso es un formato de porcentajes. Eh, y no solo escribir pues de pronto 100. Una cosa es escribir el 100. Mire que ese 100 aparece en la parte superior como general, ¿sí? Y pues es muy distinto a los tres formatos que tenemos a mano izquierda. Entonces uno debería pues tener en cuenta eso. ¿Sí? El tipo de información que tenemos, ¿sí? Por ejemplo acá columna de contabilidad, y aplicarle el formato a esos valores de acuerdo a la contabilidad. ¿Sí? Si aparece porcentaje, pues mire que aquí uno debería aplicarle pues el formato de porcentaje, ¿no? Para eso hay pues tipos de formatos distintos. Separación de miles, mira, aquí en esta columna hay separación de miles. En este hay uno de solo moneda. ¿Sí? Eh, Aquí hay un formato general que es como siempre escribimos, aunque tenga el símbolo de pesos. ¿Sí? Realmente este es un formato ya personalizado porque lo están modificando. Miren que cuando yo me ubico en un formato de estos, aunque diga número general, si yo lo selecciono, me doy cuenta en la parte superior eh, de la cinta de opciones que realmente eso fue personalizado. Entonces, realmente eso fue, no es que sea el título que diga general y el formato ya sea general, sino que ya es un formato que pues que efectivamente personalizar. Le agregaron el símbolo pesos, le agregaron los separadores de miles, los decimales, dos, y pues eso hizo que en algún momento modificaran algún formato que habían colocado. Y estos tipos de formatos pues también aparecen también para que los tengan en cuenta. Eh, Aquí personalizado pues las modificaciones, las que acabamos de ver. ¿Sí? Y estas son pues cuatro opciones que puedo hacer separar. Formato de hora, mire que hay un formato de hora, un formato de fecha, un formato de fecha corta. ¿Por qué hay estos otros formatos? Porque hay muchos más datos que yo puedo ingresar. Por ejemplo, si yo presiono aquí esta flechita hacia abajo donde dice general, miren que aparecen varios formatos. ¿Sí? Aparece pues general, que es el que siempre aparece en cada una de las hojas de Excel. Siempre todo lo que escribamos es general y pues debemos cambiarlo según sea necesario. Por ejemplo, aquí hay uno que dice número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje. Si queremos una fracción, mírela aquí, fracción. Por acá una que dice científica y por acá una que dice texto. Esas son pues opciones que puedo acceder bastante rápido para aplicar pues esos formatos acá.
Em, Voy a volverme aquí, ¿sí? Y voy a utilizar otra vez este 100, pero ahora voy a ir aquí donde dice general, me voy a ir a la última opción que dice más formatos de número y esto es lo que me aparece. Una ventana donde me dice, aquí hay una pestañita que dice número y la categoría en este momento es como el tipo de formato que tiene esa celda. Recuerden que sé que siempre es general, pero no significa que yo no lo pueda modificar. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí el que dice número, ¿sí? Y aquí hay unas opciones que me hablan de cómo podría yo colocar un formato de número. Las opciones son estas que aparecen acá abajo, donde me dice que, por ejemplo, los números también pueden ser números negativos. Y una de las formas de escribir los números negativos, pues es colocarle un menos en la parte de adelante, ¿sí? Entonces, aquí me está seleccionando pues un formato de un número negativo. Listo, ya a mí no me gusta el número negativo que se muestre con un menos porque pues yo pensaría más bien que eso es una resta en vez de un número negativo. Entonces le puedo colocar, por ejemplo, un color rojo para diferenciar el formato. ¿Listo? Entonces, estas son modificaciones que yo le puedo tener a los números y pues todo lo que esté aquí se puede configurar. Posiciones decimales, mire, aquí aparecen dos. Yo las puedo aumentar, pongamos 6 para que se vea pues grandecito. Y miren que aquí en la muestra pues ya aparece la modificación. Puedo colocar separadores de miles, ¿sí? Con este chulito que aparece ahí. Y todo esto es parte de la configuración que yo le puedo hacer a ese número. Apliquémosla, por ejemplo, démosle a aceptar. Y miren que aquí ya el formato acaba de cambiar. Dentro del mismo bloque número, solo seleccioné pues las opciones que habían y él sigue estando dentro del mismo bloque número. Si yo ya le hago una modificación adicional, fuera de lo que tiene en este momento esos formatos, pues es porque yo la quiero personalizar. Entonces miren que abajo dice, hay una opción que dice personalizar. ¿Bien? Esa opción que dice personalizada tiene todas las variaciones o puede tener variaciones que yo cree, ¿sí? Pero de lo que está en la parte superior, por ejemplo, de número, de moneda, de contabilidad, ¿sí? Todo esto puede tener variaciones de ellos. Por eso es que usted va a ver, ¿sí? Todas estas opciones, ¿sí? Miren que aquí aparece la opción general, aparece una modificación con un cerito, con unos símbolos de numeral, ¿sí? Con unas letras que a veces me dicen el color. Mire que aquí aparece un texto que dice rojo, ¿sí? Eso indica pues que yo puedo colocar las cosas de color rojo, ¿bien? Y a medida que usted va bajando, pues va encontrando muchos tipos de formatos. Por ejemplo, miren que aquí hay un porcentaje, ¿no? Por aquí hay un formato de fecha. Esto que está ahí D es del día, ¿no? La M es el mes y la Y es de year o el año, ¿sí? En unos formatos a veces aparece una A aquí al final, ¿sí? Porque está en español y entonces está configurado en español. En otros aparece la Y. Entonces toca mirar a ver cómo funciona ese formato. Por ejemplo, coloquemos aquí un número largo, ¿sí? Y voy a decirle que esto tome un formato de fecha. Y este número está muy largo. Fecha larga, un poco. Este número está muy largo. Voy a reducirlo un poquito. Ahí. Listo. En este caso es un formato de fecha. Miren que el número que yo escribí se convirtió en un formato de fecha. Y me dice que es el viernes 26 de enero de 1934. Ese número que yo escribí, él lo convirtió. Empezó a hacer un conteo y él contó días. ¿Sí? Para mí, para Excel, ese número que yo escribí era la cantidad de días. Y él lo convirtió pues a una fecha eh, de un año específico, ¿no? Tocaría saber pues cuántos días han transcurrido hasta la fecha de hoy eh, para escribir un solo número y que pues llegáramos hasta la fecha de hoy. Entonces en este caso ese número que yo escribí pues corresponde a esta fecha. Si yo sé que es un número
o lo que yo voy a escribir es una fecha, como la de hoy. Por ejemplo, el 03, le puedo colocar una barrita, ¿sí? La barrita que está ya en la tecla número 7, en la tecla 7, ¿sí? Eh, y esa barrita, pues también me va a separar ese formato que decía día, mes, año. Entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, 08, voy a colocar otra vez la barrita y voy a colocar aquí 2021. ¿Cómo está este formato? Está en día, ¿sí? Pero con un solo dígito, mire que aquí le quitó el 0, él no tiene en cuenta el 0. Em, Está con el mes, en el mes sí tiene en cuenta dos dígitos, aquí sí que le coloca el 0. Y en el año tiene cuatro dígitos, ¿sí? Y aparece pues la fecha completa. Este es un formato de fecha que uno lo escribe de esta forma, con esa barrita inclinada, y él automáticamente lo toma como una fecha. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esta forma de escribir porque si apenas yo lo escribo así, él ya lo va a convertir a fecha. Miren que en la parte superior él ya aparece como fecha. Pero como les decía, pues esto se puede modificar. Vamos a ir aquí a más formatos. Estamos en el grupo fecha y miren que hay varios formatos de fecha que yo puedo modificar. Que se vea el día y el mes y el año, que tras de eso pues me marque el día de la semana, a que corresponde, ¿sí? Que no se pare con una barrita, sino se pare con símbolos de menos, y tras de eso que me coloque primero el año, después el mes y después el día, ¿no? Y hay varias formas también de configuración, ¿listo? De esa fecha. Se puede personalizar, mire que el formato aparece aquí personalizado, por aquí aparece 4 Ys, que ese es la forma de escribir el año con 4 dígitos, 2M y 2D. Y este formato pues también se puede modificar o se puede utilizar otro que ya esté pues digamos aquí en funcionamiento. Digamos este que aparece aquí. Tiene una D, miren que el 3 quedó sin el 0 de adelante. Y la rayita y MMM va a significar que él me va a colocar no el mes en números, sino lo va a colocar en letras. ¿Sí? Que aquí colocó hago, entonces eso significa que él va a colocar es en letras el mes. Cuéntame, Jen. Profe, qué pena. Es Ujú. que tengo una pregunta. Digamos que yo en una empresa que trabajé, yo manejaba la base de datos de todos los empleados, ¿sí? Sí, En esa base yo hice una en Excel donde iba pues los datos personales, lo de los hijos. Entonces, digamos que cuando yo hacía esa la de la fecha, ¿sí? Digamos que yo ingresaba el primer funcionario. Cuando yo iba a ingresar pongamos el cuarto funcionario, en esa casilla donde estaba fecha, a mí a veces no me aparecía, pongamos así, 26 del 10 del 2020 algo así, ¿sí? sí. No me aparecía como 1934 y ya, entonces yo volvía ahí al renglón a darle fecha, o sea, la fecha que que yo había registrado y no me dejaba. ¿No le dejaba Hay uno que cambiar puede hacer. datos? Bueno, bueno, si te diste cuenta cuando yo ingresé este formato antes de colocar la fecha larga, esto era un número. Entonces a veces esos formatos pues vienen son con números, ¿sí? Cuando yo lo cambio a otro tipo de formato, miren que ahí vuelve otra vez a su estado original. Yo escribí 12.445 y eso corresponde a un formato de fecha, eh, por ejemplo, de 1934. Em, si estamos en las celdas de Excel y estamos utilizando un formato de fecha, pues hay que mirar también esas opciones. De pronto lo que se escribió, pues inicialmente era un número. Puede llegar a pasar ese tipo de elementos. Si yo tengo una celda vacía, yo ya soy libre de colocar el formato. Entonces, como yo lo quiera ver, en este caso digamos que fecha corta, ¿sí? Pues voy a tratar de escribir esos datos de acuerdo a como lo he configurado inicialmente, ¿sí? Independientemente si está escrito algo ahí o no. La idea es que en algún momento pues yo lo trate de escribir en ese tipo de formato, ¿sí? Y ahí pues pongamos una fecha que
que sea un poquito viejita, ¿sí? Ahí ya pues el formato va a quedar aplicado. Si yo necesito que este mismo formato, como ya lo tengo acá, se pase a las demás celdas, simplemente pues selecciono aquí en la parte inferior del cuadrito que está seleccionado de la celda activa y aparece pues un más. Entonces yo empiezo a arrastrar hacia abajo y puedo pasarle el formato, ¿sí? A otras celdas. Aquí estoy copiando, aquí estoy básicamente copiando en serie, pero yo puedo pasar solo el formato. Entonces voy a seleccionar aquí el cuadrito que aparece en la parte inferior y le voy a decir rellenar formato solo. Y él ya me coloca el formato de fecha. Entonces, ¿puedo pasarle el formato a otras celdas de la misma forma? Sí. Por si de pronto tengo pues eh, un formato que no está escrito como yo quiero. Em, pero puede pasar, y pues lo raro es que no se deje modificar, que uno tenga que hacer pruebas y cambiar los formatos que aparecen acá. Puede ser que esté configurado el formato, pero pues que yo no lo pueda modificar. ¿Sí? Pero pues la primera prueba sería cambiar el formato a uno de estas que aparece aquí. Simplemente por probar, ¿no? Como acabo de hacer yo, pasarlo de formato general a fecha. Esa sería pues una prueba que yo podría hacer. Lo otro es que toca verificar si esas celdas en algún momento pues no tienen de pronto alguna protección y no se dejan pues cambiar de formato. Estas celdas también se pueden proteger para que la gente no escriba o no la modifique. Entonces esto también se puede bloquear, digámoslo así, o proteger. Eh, Profe, qué pena. ¿Y uno cómo haría para protegerlas? bueno, las protecciones en algún momento también existen aquí en la hoja. Mire, aquí voy a ir a hoja 3, voy a decir proteger hoja y aquí hay una serie de opciones. Entonces mire que ahí lo primero que me dice es coloque una contraseña. Y hay una serie de opciones que pues uno debería seleccionar en algún momento. Por ejemplo, permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo aplicar formato a celdas. ¿Sí? Entonces, estas diferentes variaciones también me van a permitir pues tener unas acciones protegidas o unas acciones que no están protegidas. Puede ser que en algún momento yo le permita aplicar formatos a las celdas después de que la proteja, pero en otro momento puedo decirle no, no quiero que en algún momento se apliquen formatos a las celdas. Entonces, pues cuando yo la vaya a intentar modificar, vamos a hacer la prueba. Uno, dos nomás. Proteger hoja de contenido, celdas bloqueadas, aceptar. Vuelvo a escribir. Uno, dos, aceptar. Y aquí en esta celda ¿sí? Me bloqueó bastantes cosas. Mire que aquí ya está deshabilitada la fecha. Y aquí pues ya puedo tener bloqueada esa celda. Puede estar pasando esto, que esté bloqueadas las acciones que tengan sobre las celdas. Y queda ya un formato establecido. Pero pues aquí no podría hacer prácticamente nada. Mire. Cuando yo intento cambiar el texto, sí, porque lo bloqueé bastante, eh, simplemente por intentar cambiar el texto, mire que ya me dice que la hoja está protegida. Entonces podría pasar de pronto algo de protección que también se tenga aplicado. Voy a desproteger aquí la hoja, la contraseña y aquí ya se puede pues modificar. Miren que aquí ya quedó habilitada la fecha. Puede ser Profe, una esos datos pregunta. o que los datos se estén trayendo también de otro lado. Y ese otro lado pues está trayéndome un formato adicional y me lo está colocando ahí. Y ese formato pues de pronto es el problema. A veces cuando se sacan la información de otros lados y se trae a Excel, pues a veces nos trae información adicional. ¿Sí? Entonces podría ser también que esté trayendo adicional si traen información de otro lado. Podría pasar esos elementos. Pues hay varias otras cosas que también podrían pasar, pero pues una hoja de Excel no debería presentar ese tipo de problemas. Así de como lo mencionas, pues es muy raro que Excel lo configuren para eso. ¿Qué más decías era que pasaba? No, profe. Profe, Ah, Y yo creo que hablaron dos al tiempo. No alcancé a escuchar. ¿Algo más pasaba con ese o se podría hacer pruebas o simplemente te acordaste y ya?
No, profe, solamente me acordé y ya. Bueno, Sino que sí, una vez sí me pasó, entonces no entendía por qué. sí, pueden pasar varias cosas que la información, aquí sí en Excel se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, pues puede pasar varios casos que tengan que ver con eso. Protecciones, cambios de formatos, que uno trae la información de otros lados. ¿Sí? Esto por debajo estoy hablando que esta interfaz gráfica es muy bonita, pero esto está diseñado en un lenguaje de programación. Entonces yo en el lenguaje de programación puedo hacer muchas cosas, ¿sí? Ah, Y pues nunca profe, la voy a ver. otra pregunta, qué pena. Digamos que si el 1205-2020 yo lo pongo en la primera celda, ¿sí? Y arrastro para que toda la columna me quede con el mismo formato, ¿cierto? Sí, cuando yo arrastro es para que este formato que tengo acá ¿No? se pase a los Sí. demás. Pero pues hay opciones dentro dentro del arrastre, ¿no? Que estamos haciendo. Por ejemplo, si yo, bueno, pasémoslo a todos. Si yo arrastro hasta esa posición donde estoy y suelto el clic, miren que lo que hace es rellenar en una secuencia. Él empezó en el día 12 y fue aumentando de uno en uno. ¿Sí? El cuadrito que aparece en la parte inferior me va a permitir pues mirar qué hago con ese autorrelleno, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Profe, Y eso a pues mí me tengo varias pasó, opciones. a mí me pasó, yo con una hoja nueva coloqué la fecha, lo arrastré, pero resulta que las otras, o sea, cuando lo arrastré, obviamente las que iban debajo de ellas, no aparecía la fecha tal cual, sino aparecía la fecha toda desordenada. Y era una hoja nueva de Excel. Desordenado. Mm, bueno, pero deben aparecer las opciones de copiado, ¿no? Por ejemplo, Sí, mira que también. aquí por defecto a mí me aparece en serie. Entonces, una cosa es, por ejemplo, serie, la otra cosa es solo copiar la celda. Mire que todos se volvieron 12. Eh, Tocaría mirar si de pronto la forma en que yo estoy colocando las cosas, pues es la que yo quiero que quede al final. Y empezar a jugar con estas opciones que aparecen acá, ¿sí? En la forma de rellenar las celdas. Y este menú pues es bastante importante para eso, ¿no? Para modificar ciertos elementos. Miren que aquí la opción que yo seleccioné solo va a modificar los meses. Y pues lo que está modificando realmente es el mes, ¿no? En el 12 lo dejó igualito, pero solo modificó el mes. Entonces toca mirar siempre esta opción, porque puede ser que en algún momento pues yo esté rellenando todo ese poco de celdas, pero no esté aplicando pues la opción que necesite. Lo de desordenado sí realmente nunca lo he visto. Casi siempre está configurado copiar, ¿sí? Por ejemplo, celdas y queda siempre igual. Pero así que desordenado, venga a ver qué opciones habría. Días laborales de la semana, meses, años, rápido. Se ha comprobado que todos los datos junto a la selección no se ha observado ningún patrón. Bueno. mm, Digamos que esto es una ayuda, ¿no? Pero a veces uno escribe algunos datos, ¿sí? A veces uno toma, bueno, digamos, voy a borrar estos. Digamos que yo tomo estos datos, estos tres, ¿sí? Para que él rellene, digamos, en serie. Y pues a veces aquí él no entiende qué es lo que está rellenando en serie, que se tiene que modificar. Y entonces cuando yo arrastro, pues de pronto los datos no es que aparezcan en serie como yo quiero. ¿Sí? Bueno, aquí sí ya porque está tomando la serie bien, pero hay datos a veces que uno escribe que él no entiende que eso es una serie y que pues debe rellenarlos en serie. Pues a veces pues esta opción es, aunque es muy raro que no funcione, pero sí a veces hay casos en que no funciona y no me rellena como yo quiero. ¿Sí? Me coloca otros datos o de pronto hay alguna variación en esto que ya acabo de tomar y pues él no lo entiende. Entonces de pronto esto no es formato fecha, de pronto es un formato general distinto y pues tiene otra forma de escribir y pues yo ya no la entiende a la hora de hacer la secuencia. ¿Sí? Arrastremos este y de pronto él sí ven que cambia la forma y no vemos una secuencia pues como exacta. Por ejemplo, uno pensaría que la primera pues pasa a 960, ¿qué? A 43.964, pero miren que aquí ya no pasa esa fecha. Aquí entre 44.024 pues pasa a 54 con un coma y decimales. Entonces, podría también pasar ese tipo de comportamientos. Aquí sí ya lo vería como un poquito desordenado, ¿no?
pero pues tengan en cuenta que eso ya también influyó el tipo de formato que está aplicando. Por eso desde el principio pues es importante tener los tipos de formatos adecuados. Puede ser eso, que a veces son los formatos que uno aplica y pues no funcionan así como uno los quiere, ¿sí? Pero no significa que no se pueda cambiar. Acuérdense que todas estas opciones de formato se pueden modificar. ¿Listo? Todo esto se puede aplicar y se puede personalizar en caso de. Bueno, em, bien. Ah, bueno, les iba a mostrar una cosa aquí con este que está aquí, con este texto. Em, Cuando yo voy a manipular esta información, ¿sí? Y la quiero ver, por ejemplo, para imprimir, voy a ir aquí a archivo, imprimir. Sí, esta es la forma en que va a quedar a la hora que lo vaya a imprimir, los números que están abajo, el texto como lo acabamos de colocar. Em, y cuando yo miro esa opción, por aquí a un ladito, bueno, que no es que se note mucho, vamos a ver si aumentándolo, pues se alcanza a notar un poquito. Aquí entre la F y la G hay una línea punteada que baja. Ese es el borde de la hoja de impresión. Y si yo bajo un poquito, esa línea punteada, también hay un cruce. Entonces aquí hay entre la 42 y la 43 hay una línea punteada que atraviesa. Digamos que aquí donde estoy ubicado, esta es la hoja 1, ¿sí? Y aquí en esta partecita, donde está el cruce, pero en la parte inferior, pues es otra hoja. Aquí hay otra hoja, 3. Y aquí hay otra. Esta división o esta línea punteada que aparece entre la F y la G y entre el 42 y 43 hace que lo que esté aquí a mano izquierda en la parte superior pues sea una hoja, lo que está aquí sea otra hoja, lo que está aquí abajito a la izquierda sea otra hoja y lo que está a la derecha abajo pues es otra hoja. Eso solo con colocar la opción de impresión. Sin embargo, pues a veces uno no tiene la opción de impresión para esas hojas, ¿sí? Como pasa con esta. em, y la opción de impresión, pues sí necesito pues observarla primero, ¿sí? Entonces aquí pues no hay ninguna línea punteada, pero sí quiero configurar la hoja para que en algún momento se pueda imprimir. Entonces, la forma más rápida de visualizar sin ir a imprimir está en la parte inferior, ¿sí? Y se llama diseño de página. Y diseño de página, miren que me separa las hojas, cómo van a quedar a la hora de imprimir. Miren que aquí aparece una hoja con un texto, este texto que está aquí, y al lado aparece otra hoja con unos textos que están a un ladito, ¿sí? Porque pues digamos que el ancho de columna no me permitió pues que quedaran en una sola hoja. En este momento es cuando yo tengo que empezar a jugar con la información y tengo que empezar a jugar con las columnas y tengo que empezar a jugar con varios elementos. Por ejemplo, cambiar el tamaño de las columnas. Mire que aquí voy a cambiar el tamaño de la A en la parte superior. Por ejemplo, el de la C y el de la D, el de la E. La G la voy colocando un poquito más pequeña. Bueno, inclusive la podemos eliminar. Y miren que ya pues el texto se fue corriendo. El que estaba en la otra hoja se fue ubicando aquí dentro de esta hoja. ¿Qué pasó con la hoja? Pues que ya no tiene información. Miren que se volvió como gris, ¿sí? La hoja que está al lado derecho se volvió gris. Y pues ya significa que lo que voy a imprimir está en esta hoja, ¿sí? Y las demás que están en gris, pues hasta que no les utilice, hasta que no les escriba algo, pues ellas no se van, digamos, a activar. Lo único que yo imprimiría pues sería esta hoja que está en blanco. Esta visualización pues es bastante importante para ver esa forma que va a quedar la hoja y cómo va a quedar pues colocado. También le puedo cuadrar algo que se llama el encabezado, ¿sí? El encabezado es, por ejemplo, cuando yo escribo, no sé, el nombre de la empresa, ¿sí? Y en todos los formatos, pues me va a aparecer este nombre de la empresa. Le puedo colocar un logo. Por ejemplo, me voy a ubicar aquí al lado derecho, ¿sí? En el cuadrito que está, miren que aquí son tres cuadritos. Y voy a utilizar una opción que está en la parte superior que se activa
aquí en la parte superior donde dice encabezado y pie de página. Con la opción que está en la parte inferior al lado del zoom, que se llama diseño de página. Eh, en esta hoja, mira, aquí en esta hoja que tengo acá, voy a cambiarle el zoom un poquito para que se vea pequeñito. Aquí en la opción donde estoy modificando el tamaño de la hoja, en la parte inferior derecha dice diseño de página. Esa es una vista. Y lo que tengo que hacer es presionar ese que dice diseño de página, en la parte inferior derecha. Listo. Y ahí cambió. Miren que aquí está la separación de las hojas. Está la hoja del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Cómo va a quedar? ¿Listo? Se llama diseño de página en la parte inferior. Bueno, vamos a volver a este. Y vamos a cambiar entonces el logo. Hoy vamos a ubicar el logo. Miren que aquí quedó nombre de empresa, ya quedó escrito. Si me voy del lado derecho, voy a seleccionar el cuadrito que aparece ahí. ¿Sí? Y las opciones del encabezado, que esto se llama un encabezado, y del pie de página, que ya ahorita se los voy a mostrar, se habilitan en la parte superior. Esa pestaña que apareció nueva, pues modifica ciertas acciones del encabezado. ¿Sí? Y solo aparece cuando yo selecciono el encabezado. Si yo me salgo del encabezado y selecciono por aquí, por ejemplo, donde dice miles, pues la pestaña se fue. Estas opciones de pestañas pues van a aparecer solo en ciertas ocasiones. En este caso, pues una pestaña especial para encabezado y pie de página. La voy a seleccionar y voy a colocar algo que se llama imagen. Por supuesto me va a poner a buscar la imagen, entonces yo le puedo decir examinar para buscar en el computador. Puedo colocar, por ejemplo, las imágenes que tengo guardadas. Por aquí hay una que dice logo, mire que aquí apareció el logo. Y lo selecciono y le digo insertar. Inicialmente aparece así, no se van a preocupar porque esto inicialmente aparece de esa forma, ¿sí? Simplemente yo me ubico en otra posición, por ejemplo en una celda de las que está abajo, y él ya pues me muestra el logo. ¿Listo? Entonces eso es insertar la imagen, pero con la opción de encabezado eh, y pie de página. Bueno, aquí en este caso, si observan también la imagen quedó pues como detrás y resulta que tenemos una fecha ahí y pues no se nota mucho la fecha. Ahí no es que se note eh, pues mucho la fecha que está escrita. Entonces, si ven ustedes la cuadrícula o las celdas llegan hasta aquí a la parte superior y están montadas sobre el logo. Puede ser que yo necesite modificarla. Entonces me voy a ir aquí del lado izquierdo, ¿sí? Al lado izquierdo del uno hay una barrita y esa barrita cuando yo la selecciono entre el borde que está superior de esa fila, pues cambia y aparece una flechita apuntando hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Realmente esto es la margen. ¿Sí? No estamos configurando ahorita márgenes, pero eso realmente modifica la margen. Entonces voy a seleccionarla y voy a empezar a arrastrar hacia abajo. ¿Sí? Y voy a colocarlos debajo de la imagen. Y miren que él mueve toda la cuadrícula, la mueve debajo de la imagen y ya no está montada. Entonces esto lo que modifica realmente es la margen de esta opción que se llama un encabezado. ¿Listo? Y movió pues la cuadrícula o el área de trabajo la movió más hacia abajo. Pasa lo mismo en la parte inferior de la hoja. Voy a mirar la parte inferior y aquí yo también puedo modificar el pie de página. Aquí por ejemplo, no sé, a veces colocan la dirección de la empresa. ¿Sí? Otros colocan por ejemplo fechas o paginación. Entonces voy a seleccionar aquí al lado derecho, ¿sí? Aquí al lado derecho y voy a ir al menú encabezado y pie de página y voy a buscar una de las opciones y aparece aquí número de páginas, por ejemplo. ¿Listo? Y ahí ya pues él me va a paginar y me aparece un 1 pues automáticamente. Digamos que en este lado izquierdo voy a colocar encabezado pie de página. Mm, Coloquemos esta de fecha actual a ver qué hace. ¿Listo? Y él me coloca la fecha actual.
Entonces, esas son opciones que también puedo colocar en el pie de página. ¿Para qué me sirve el pie de página y ese encabezado? Para configurar, de acuerdo a lo que me diga la empresa, los formatos que tenga la empresa, ¿sí? Y esto que está en el encabezado, esta opción que está en el encabezado y esta opción que está en el pie de página, cuando yo utilice otra hoja, mire que esta gris está solita, pero cuando yo la utilice, ¿sí? Automáticamente él me pasa el encabezado y por supuesto me pasa el pie de página, ¿sí? Él lo pasa automáticamente. Entonces cada vez que yo utilizo una hoja, eh, se va a pasar el encabezado y se va a pasar eh, el pie de página automáticamente. Entonces ahí ya no tengo que volverlo a repetir. Hay mucha gente que lo que hace es colocar esta imagen una vez, lo coloca encima de la hoja, ¿sí? Donde está el área de trabajo, por aquí en una celda de estas, en esa celda azulita. eh, pero cada vez que él haya una hoja nueva o que cree una hoja nueva, pues va a tener que hacer lo mismo, colocar esa imagen dentro de esa celda, porque no se va a pasar automáticamente, ¿sí? Eso es una de las ventajas que tienen los encabezados, que automáticamente sí voy a poder pasar esta imagen a todas las hojas que yo vaya a utilizar. Entonces, por ejemplo, miremos la que está aquí al lado. Voy a escribir aquí en la que está al lado. Y miren que ahí ya aparece. Cada vez que yo me vaya moviendo en una hoja, miren que van apareciendo los logos automáticamente. No tengo que hacerlo sino solo una vez. Esa es la ventaja de manejar los encabezados y las pies de página. Que solo lo tengo que hacer una vez. No lo tengo que hacer nada más. ¿Listo? O más veces, perdón. Y por eso es que utilizamos los encabezados y pies de página. Solo se ve en esta posición en diseño de página en la parte inferior. Y cuando ustedes pasen a la vista normal que está al lado izquierdo, ya no aparece. ¿Listo? La vista normal solo me muestra el área de trabajo. No me muestran los encabezados ni los pies de página. Entonces, cuando yo voy a verificar el encabezado y pie de página, me voy a la vista de diseño de página. Y miren que ahí sí ya los puedo mirar. Bien. Bueno, lo otro donde lo podría mirar es en la impresión, ¿no? Ahora sí voy a ir a archivo, imprimir, y ahí ya aparece pues el encabezado y el pie de página, en la parte superior y en la parte inferior. Esa sería pues la forma de visualizar esos dos. Si miro la otra hoja, por aquí tengo 4 hojas. La hoja 2 pues tiene también el encabezado. La hoja 3 tiene el encabezado y el pie de página. Me voy a ir a la 1. Y la 1 también pues tiene el encabezado y el pie de página. Lo que cambia es la información que está internamente. La ubicación del encabezado y pie de página queda exactamente en la misma posición. ¿Listo? Entonces esto es bastante útil, ¿sí? No necesariamente tiene que trabajar en esta hoja, pero si quiere trabajar en esta hoja, pues lo puede hacer. No hay ningún problema, aquí se puede escribir. ¿Mm? Solo que va a ver pues la información de esa forma. Pues a la gente no es que le guste mucho trabajar con este logo ahí todo el tiempo, pero pues eso serviría para estar ubicado dentro de una hoja y no salirse de esa hoja. Entonces, le gusta trabajar más en la vista normal y pues ahí es donde por lo general trabaja. A partir de ese momento, pues la línea punteada ya va a aparecer, ¿sí? Apenas yo presione la vista de diseño de página, la separación de la hoja ya va a aparecer. Por aquí hay una línea punteada entre la H y la I. Entonces no se van a asustar por esa línea punteada porque ahí ya, de aquí en adelante, eso ya está configurado como una hoja. ¿Listos? Bueno, eso sería como la forma rápida. Pero, pues, aquí hay una parte que se llama disposición de página, al lado de insertar. Y realmente lo que yo primero haría para configurar cualquier trabajo, pues sería mirar estas opciones. Miraría primero el tamaño de la hoja, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño de la hoja donde voy a imprimir? Entonces selecciono el tamaño de la hoja. Recuerden que cada uno de los tamaños pues tiene ciertas medidas. El tamaño carta no es lo mismo que la 4. Son dos medidas distintas. No es que se denote mucho la diferencia entre las dos, pero por supuesto sí son dos medidas distintas. Y eso es lo primero que yo cuadraría. Por ejemplo, el formato de factura pues debería quedar en tamaño carta. Si es algún formato pues más grande, pues de pronto utilizamos oficio, por ejemplo.
¿Sí? Eso es lo primero que yo pues ubicaría en un archivo nuevo. Lo otro sería, bueno, la información que estoy mostrando cómo va a quedar, o a la hora de imprimir cómo va a quedar. En esa forma pues vertical que estoy, quiero mostrar la información, o digamos que es una tabla grande y la quiero mostrar de forma horizontal, como por ejemplo esta, ¿sí? Es una tabla bastante grande. Entonces pues esta hoja a la hora de imprimir, eh, yo la colocaría por ejemplo no de tamaño vertical, sino de tamaño horizontal. ¿Sí? Sin embargo, pues el formato es bastante grande. Miren que aquí entre F y G está la separación y pues esta partecita me quedó en una hoja y la otra pues me quedó en otra hoja y la otra me quedó en otra hoja. Vamos a mirar aquí la impresión un momento de esta hoja para que se den cuenta que la hoja pues queda de formato horizontal, pero pues la tabla sigue siendo demasiado grande y quedó pues partida en tres partes. ¿Sí? Esa es una de las cosas que también modificaría. La otra, mm, ya modificamos el tamaño de la hoja, modificamos la orientación, podemos modificar los márgenes. ¿Sí? Digamos que aquí en este momento hay un margen normal, pero cuando son tablas, pues uno trata de reducir los márgenes. Entonces, por ejemplo, puedo utilizar el estrecho o puede manipular los márgenes aquí donde dice márgenes personalizados. Aquí ya es más chévere pues manipularlas porque miren que ya tiene numeritos a la izquierda, numeritos a la derecha, arriba, abajo, ¿sí? Los cuales puedo modificar. ¿Sí? Mire, ahí estoy aumentando la margen superior. ¿Sí? Y miren que también hay margen para el encabezado, a este que dice 0.8 y para el pie de página. Eso también se puede modificar. Hasta eso se puede modificar en las márgenes. Entonces, esta forma me va a tender a modificar también las marcas. Eso sería pues para cuadrar la hoja en algún momento. Mm, en la impresión también hay una opción que se llama escalado, ¿sí? La última que aparece aquí. Si no aparece en el menú, pues igual se llama escalado. ¿Qué me permite hacer el escalado? En este caso hay un sin escalado, o sea, está imprimiendo tal cual el tamaño que lo configuramos, pero yo puedo empezar a ajustar las hojas, ¿sí? O hacerlo personalizado. En este momento el escalado aquí en esta hoja de configuración de página aparece el 100%. Yo le puedo decir que se reduzca, por ejemplo. Eh, bueno, sin exagerar, ¿no? No lo podemos reducir tampoco tan drásticamente. Lo voy a reducir hasta el 80. Le voy a dar a aceptar. Miren que la última columna de esta hoja es fecha corta. ¿Listo? Del lado derecho. Porcentaje y fecha corta. Voy a presionar aceptar. Y miren que el formato pues ya se ve un poquito más pequeño y alcanzamos a colocar dos columnas más. Sin embargo, pues el resto de la información quedó separado. A veces hasta ni siquiera eso funciona porque las tablas son muy grandes. Pues también toca tener en cuenta que si quiere imprimir, pues las tablas tampoco es que tienen que ser exageradamente grandes. ¿Sí? O si no, pues ya sabe que hay otras opciones, ¿no? Por ejemplo, empiece a cuadrar las columnas, los tamaños. Coja estos textos que aparecen aquí. Mire que la fuente en inicio está en 12. mm, Redúzcala a 8, por ejemplo. ¿Sí? Y eso hace que el texto pues se vea más pequeñito, pero los títulos pues ya se puedan manipular de otra forma. Por ejemplo, voy a aumentar un poquito aquí el zoom. El número general. ¿Sí? Usted tiene el texto así como grandecito, entonces reduzca un poquito la columna para que esto se pueda acomodar el texto una fila, ¿sí? O en filas, perdón, dentro de la misma celda. Y acuérdese que eso es una opción que se llama ajustar texto. Y esos son elementos pues que uno empieza a cuadrar. ¿Ve? Y el número de miles también se puede cuadrar. ¿Sí? Como está ajustado texto, pues miren que se cuadró solito. Moneda también. Contabilidad. O con doble clic. ¿Sí? Él se acomoda automáticamente a un tamaño. Todas esas opciones que acabamos de ver
pues me van a permitir cuadrar esa tabla tan supremamente grande que teníamos para tratar de cuadrarla pues en una sola hoja. Voy a mirar a ver si alcanzamos a entrar a una sola hoja. Vamos a ver qué le podemos modificar. Porcentaje y contabilidad. Podemos reducir un poquito. Y porcentaje también. ¿Listos? Bueno, entonces eso también es parte de lo que yo puedo hacer con un formato. Uy, casi. Eh, es que el problema es que aquí ya no se alcanzan a ver los números. Bien, bueno, no le hemos cambiado el tamaño aquí de toda esta información abajo. Está en 10, pasemos la 8. Y volvamos a ajustar. Un poquito demorado mientras que cuadramos, pero sí. Pero la idea es que esa tabla pues quede un poquito reducida para que alcancemos a colocar toda completa. Bueno, ahí nos demoramos un poquito, pero ya les voy a mostrar cómo queda en la impresión. Aquí ya la información se ve un poquito ya más en una sola hoja, solo nos quedó faltando una columna que quedó en la siguiente hoja. Pero aquí ya pues ya lo podríamos imprimir un poquito más fácil eh, y dejarlo en una sola hoja. ¿Listo? Bueno, bueno, los márgenes fueron las que no, las que nos cuadramos bien, pero pues, faltaría cuadrar también eso para reducir las márgenes. Muchas veces estas tablas pues terminan siendo colocadas pues, con unas perforaciones, pero las perforaciones casi siempre quedan en la parte superior. O sea que yo podría manipular estas márgenes izquierda y derecha sin problema para tratar de cuadrar ese formato, por ejemplo, una estrecha. Listo, ahora sí ya quedó la impresión en una sola hoja. ¿Listo? Ahí quedó la tabla que era bastante larga, pues en una sola hoja. De forma horizontal, con márgenes muy estrechas, pero bueno, ahí ya está la tabla. Y eso, pues, digamos, son opciones que en algún momento uno ve que tiene que quedar en una hoja y más horizontal. La tabla, los gráficos, pero de resto, pues, casi siempre está de forma vertical. ¿Listos? Bueno, bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Hay que jugar con esos formatos de diseño de página, hay que jugar con todos esos elementos, las columnas, ¿sí? Inclusive, pues, la hoja. Eh, claro, si esto lo pasamos a tamaño carta, pero si lo hubiéramos colocado tamaño oficio, pues hubiera sido más rápido cuadrar todas estas columnas en una sola hoja, por ejemplo. Entonces, todas esas partecitas se vuelven un conjunto y me permiten cuadrar la impresión. Como nosotros no cuadramos eso desde el principio y no tenemos en cuenta eso, pues mandamos la impresión, nos damos cuenta que todo apareció en tres hojas distintas y al final nos damos cuenta pues que eso no quedó bien y nos toca ponernos a cuadrar todo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Pero yo lo haría antes de imprimir. ¿Sí? Hasta que no cuadre bien la hoja, pues no, y vea cómo va a quedar la impresión, pues no mando impresión. Porque a veces la gente se acelera y pues imprime tal cual. Y pues queda separado, como nos pasó al principio. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, aclaración? ¿No hay problema? Bueno. Me generó una duda aquí un momentico, voy a revisar un momentico la unidad uno. El taller, me fui a donde no era. Eh, Porque aquí le hicieron una modificación al curso. Pues ya igual lo dejamos así porque ya estamos trabajando sobre el formato que yo les envié por correo, listo, ahí no hay problema. Solo se quiero mirar un momentico a ver si el taller cambió en algo. El taller de la unidad uno, porque ayer lo cambiaron, si se dieron cuenta, ayer nos habilitaron, uy, sí cambió el taller uno.
Ayer nos habilitaron hasta las 3 de la tarde, pero no nos dijeron que iban a hacer cambios en los programas y en las cosas, pues claro, cambió. Si ven que ahora lo pasaron a una hoja Excel, lo que hicimos ayer en una hoja de Word lo cambiaron a una hoja Excel. Eso es lo que hicieron. Bueno, menos mal que ustedes ya lo habían hecho. Frescas, no se preocupen, eso ya así como que, como lo hicieron y si ya lo subieron, pues no hay ningún problema. Solo que me quería dar cuenta de eso. Eh, Profe, no, pues yo no lo he podido realizar. Y ahorita después de la clase lo realizo en vivo. bueno, entonces sí que trátalo de hacer en el formato que hay en la plataforma, ¿listo? En Ah, este que bueno, sí, aparece aquí. Y de una vez lo miras en este formato. Si los que ya lo hicieron y ya lo colocaron en Word y ya lo tienen hecho, no importa, yo se lo recibo así, no hay problema. Solo que pues hicieron esa modificación. Mire, aquí colocaron un espacio para que pegue el pantallazo. Eh, ¿Por qué hicieron esa modificación? Pues porque les decía ayer que las personas de pronto pensaban que el taller 2 también era en Word y lo trataban de hacer en Word y pues eso es un camello bastante fuerte hacerlo en Word. El siguiente, ¿sí? Es más complejo hacer un formato de una factura como esta en Word que hacerlo en Excel. En Excel es mucho más fácil cuadrar esto, pero hacerlo en Word pues eso es un camello bastante complicado. Tiene uno que manejar muy bien Word para poder hacer esto. Ahí sí yo prefiero manejar Excel y hacer formatos en Excel que hacerlos en Word. Entonces eso sí, por ese lado es más fácil manejar las columnas y las filas y todo eso. Entonces a veces la gente pues hacía las cosas en Word. Eso era el problema que teníamos inicialmente con esta taller uno. Pensaba que todo lo de ahí en adelante era en Word. O inclusive pues pensaba que las cosas se entregaban en PDF. Entonces ahí teníamos bastantes entregas pues raras. De pronto por eso lo modificaron. ¿Listos? Pero no se preocupen, ya si lo hicieron, ya lo subieron frescos, no hay ningún problema. Realmente esos son solo dos pantallazos y listo. ¿No? Si ya lo subieron frescos, no hay ningún problema. Bien, eso era lo que quería mirar ahorita. Voy a detener aquí la grabación.